¿Has entrado alguna vez a la peluquería pidiendo que te corten solo las puntas y has salido estupenda y dispuesta a comerte el mundo? Bienvenido al primer podcast en el que hablaremos con pelos y señales del protagonista del 80% de tus selfies, tu cabello. Soy Paula Gago, peluquera y experta capilar en Revlon Profesional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Solo las Puntas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante sobre redes sociales. El título de este episodio es ¿Cómo no ser invisible en redes sociales? Y para ello nos va a ayudar y nos va a acompañar Eric Maekawa. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por la invitación y como siempre es un súper placer estar contigo. Gracias a ti, de verdad. El placer es nuestro que nos puedas acompañar y especialmente mío. Voy a contar un poquito quién eres, ¿vale? De dónde vienes y cuál es un poco tu trayectoria profesional, aunque siéntete libre de extender si necesitas alguna parte de esta presentación, ¿vale? Bueno, Eric Maekawa es brasileño de origen, pero tiene una influencia, como podéis ver en su imagen, muy amplia japonesa, ¿no? Claro. Realmente, porque de hecho yo me enteré que hay una colonia muy grande de japoneses en Brasil, ¿no? Verdad, la verdad es que la mayoría de las personas no saben, pero Brasil es la más grande comunidad japonesa después de Japón. Después del propio Japón, Sí, ¿verdad? sí. Eso me lo contaste y me dejó sorprendida. Sí, sí. Bueno, Eric tiene una experiencia infinita en el mundo de la industria de la belleza y de la moda. Él lleva dedicándose a esta industria cerca de 22 años. Y como podéis entender, pues en esos 22 años ha habido muchos cambios, ¿no? Y hemos tenido que ir como evolucionando y adaptándonos a esas nuevas tendencias. En el caso de Eric, pues ha sido un seguidor nato de esos cambios. Nunca ha estado quieto, siempre ha estado muy activo y, por supuesto, pues decidió subirse a este mundo de las redes sociales y empezar a ser un creador de contenido digital. Él tiene una cuenta súper potente en redes sociales que es ericmaekawa.pro, que os animo a todos a seguir para que podáis ver pues todos los contenidos que él crea, y creo que no hay mejor persona, la verdad, para que nos pueda mostrar y enseñar pues ese título que hemos puesto a este podcast, ¿no? De hacernos visibles, ¿no? Queremos visibilidad en redes sociales y él nos va a dar tips para conseguirlo. Así que, Eric, no sé si me he dejado algo en tu presentación o quieres extenderla. No, está perfecto. Sí. Bueno, primero es que para mí es un momento súper especial porque imagina que es la primera vez que hago una grabación, un podcast que sea en español. Entonces... Pues para que veáis lo bien que habla ya, ¿eh? En portuñol. No, muy bien. Y si no, todo el mundo va a entender y esa riqueza vocal que tienes, así que tranquilo. Bueno, lo que pasa es que hablar de redes sociales parece como un monstruo a veces, pero te digo que no es. No es no así. es. La verdad es que es un camino que no es fácil cuando no se entiende nada. Claro. Y tú se sientes completamente perdido y invisible. Totalmente. ¿Vale? Yo creo que la mayor parte de la gente se siente así, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Es que toda la gente siempre está diciendo, tengo que hacer contenido, tengo que estar activo en las redes sociales. Pero si tú no tienes como una base, una idea de cómo hacerlo, es muy difícil. Totalmente. Y es frustrante. Total. ¿Verdad? A mí me gustaría empezar, fíjate, con una pregunta, casi antes de que nos desgranes toda esta información, que es porque muchas veces tampoco se le pone conciencia a lo que en realidad son las redes sociales. Para ti, ¿con qué palabras describirías qué es una red social? Redes sociales. Bueno, por primero, es un sitio donde
se fue creado de manera digital la socialización de las personas. de las personas. Entonces, si estamos hablando de socialización, es lo mismo que se pasa en la vida real, pero digitalmente. Entonces, si, por ejemplo, si una persona te envía un mensaje, te hace un comentario o, no sé, interage de una manera, es como, por educación, es interesante que Contestes, ¿no? porque es un poco raro, ¿no? Imagina que alguien Escribe te un WhatsApp y no hable contesta. algo a ti y no contesta, o que haga un comentario, o que, no sé, ¿sabes? Entonces, es el primero tip que yo diría, ¿sabes? Sí. Contestar a la gente que, claro, por ser algoritmos, los algoritmos entienden que tú estás interactuando con la persona, entonces es importante, ¿sabes? Contestar la gente. Entonces, socializar. Primero, el principal, que es entretener. La gente no está interesada en nada, além de se entretener en primer lugar. Entonces, sí, imagina nosotros, cuando vamos a mirar las redes sociales, generalmente es cuando estamos en un momento más calmo, más tranquilo, al final del día o el medio de día que estamos allí antes o después de comer, por ejemplo, o por la mañana cuando despertamos, algo así. Entonces, ¿para qué? ¿Para mirar noticias? No. ¿Para mirar? No. Dramas, no. Es como para ver lo que se pasa. No. Es entretener. Las cotillas. ¿No es verdad? Sí, pero al final es también un poco cotilleo, claro, ¿no? Claro, es como, yo diría, es como una Netflix de la vida real, ¿verdad? Entonces, entretener. Entonces, si tú entiendes que la red social es un sitio de entretenimiento, si tú quieres presentar cualquier cosa, sea, no sé, para nosotros, por ejemplo, educación, tú tienes que crear una manera de entretener para poder educar. Y claro, educación también sirve para todo tipo de contenido porque está dentro de los 3 pilares que socializar, entretener y educar. Entonces, diría que son los 3 principales pilares de las redes sociales. Sí. Y lo más importante, hay que tenerlo ahí en el foco, ¿no? Socializamos, entretenemos y educamos. Exacto. Perfecto. Eric, me gustaría preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta de la necesidad, ¿no? Al final comentábamos en tu bio que llevas 22 años en el sector y que al final en esos 22 años ha habido muchos cambios, ¿no? Y dentro de esta industria de la belleza, ¿en qué momento dijiste, ostras, tengo que estar aquí y tengo que comenzar con las redes sociales? ¿Y qué momento hiciste ese clic de la necesidad de estar en este mundo? Bueno, como se dice aquí en España, ir directamente al grano. ¿Se dice así? Directo al grano. Bueno, es que yo tenía una carrera internacional súper consolidada, principalmente de país de mi origen, Brasil. De Brasil. Estaba como acostumbrado con todo, porque yo conocía toda la gente. Cuando digo todo, toda la gente, ¿sabe? La prensa toda. Sí. Entonces yo sabía cómo articular con la gente, con cómo manejar todo. Pero en algún momento, no sé, se cambió todo y no me di cuenta. Y cuando me di cuenta, estaba completamente perdido, me sintiendo como invisible. Entonces, empecé a intentar entender qué se pasaba ahí. Y me di cuenta, bueno, es que empieza con la gente nueva que no son los, como diría en la peluquería, los artistas principales que siempre estábamos acostumbrados a ver en las revistas
en portadas, en entrevistas, en la tele, todo este tema. Y me di cuenta que estaban como surgiendo influenciadores. Entonces me di cuenta de esto y pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Empiezo a me quejar, a hablar mal de esta gente o intento entender lo que esta gente está haciendo, intentarme convertir a un influenciador? Entonces creo que fue en este punto que empecé a, ¿sabes? Este clic. En ese clic ¿no? de empezaste a ver como a la, sin que nadie se ofenda, ¿no? Pero un poco la prensa, ¿no? La propia prensa en papel, quizá un poco más decaída, sin tanto interés, ¿no? En ese momento, y el foco y el interés estaba más en esos influenciadores, ¿no? Que veíamos en redes sociales, ¿no? Ahí empezaste a pensar de, oye, algo está sucediendo, ¿no? Exacto. Bueno, para nuestros telespectadores o oyentes, una cosa importante es que nosotros tenemos que estar siempre conectados con qué se pasa, ¿sabes? Alrededor, en el mundo. Exacto, ¿no? porque, por ejemplo, imagina que la prensa, como tú comentaste, desapareció. ¿Por qué? Y todo se cambió, todo porque por cuenta de digital. En principio aún mucha gente se queja, pero es que todo se cambia en la vida y tú tienes que seguir, tienes que caminar adelante. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a trabajar por semestres a campañas, por ejemplo, de marcas. En un periodo que trabajé con producciones de publicidad y moda. Y luego se cambió todo. Hoy en día no existe casi nada de campañas, son como microcápsulas. Sí. Son como microcampañas en todo el año, ¿sabes? Cada mes a mes hay alguna animación, pero no existe más como campaña general del año, ¿sabes? ¿no? Exacto. Entonces todo empezó a se cambiar. Y luego, ¿por qué yo voy a esperar la revista ser impresa si yo tengo la información en la internet? Como en tiempo real. Hoy en día se puede ver, por ejemplo, en un story. En cualquier momento. Exacto. Totalmente. Eric, pensando que alguien quiere empezar, ¿no? O sea, te escucha además, que seguramente que suceda así, que escuchen este podcast, sea inspirador y digas, a ver, ¿por dónde empiezo yo? ¿No? O sea, quiero influenciar, no sé, en mi negocio o quiero transmitir un mensaje a una comunidad en concreto, etcétera. Un poco, ¿qué pasos deberían de seguir para empezar en redes sociales no ser invisible? Primero de todo, vamos un poco desmistificar las palabras. Vale. Por ejemplo, hay una... ¿Cómo yo podría explicar? Mucha gente habla de una manera un poco, diría un poco borde, de influenciadores, de bloggers, cosas así. Es que la verdad, todos nosotros somos influenciadores en la vida, siempre, porque siempre tú vas a influenciar a alguien de alguna manera. Y cuanto más exposición tú tienes, más influencia tú vas a tener. Entonces, es primera cosa. Perdona, es que hablo demasiado y luego me pierdo en las ideas. Perfecto. Bueno, hablábamos de eso, de los pasos, y decías que lo primero que querías decir, que es ideal, ¿no? Porque ya te anima de, oye, todas las personas influenciamos en algo, en alguien, exacto, ¿no? Gustas a un... Entonces, cualquier persona es un influenciador. Si tú tienes una tienda de, no sé, que sea de bolsas, que sea de pastel, tú eres un influenciador, porque mucha gente va ahí en tu tienda y va a mirar su perfil de redes sociales, Instagram o TikTok o que sea. Entonces, y luego, entendiendo esto,
creo que la primera cosa es tener muy claro que tú quieres que la gente sepa de ti, lo que tú quieres comunicar. Tienes que tener muy claro, si no, es como, parece Claro, un poco loco, claro. ¿sabes? No hay Como una tus información. objetivos, ¿no? Exacto, De, oye, ¿qué quieres transmitirle al mundo, ¿no? En este caso. exacto. Si tú tienes un objetivo, perfecto. La otra cosa es saber qué público tú quieres tocar, porque es, como comentamos, como en la vida real, socializar. La gente vive en comunidades. Claro. Entonces, imagina, tenemos allí la comunidad de los que le gustan música Punk latina, que o sea otra latina. rock. Mm, Entonces, es la misma cosa. claro. Tú no puedes hablar de rock si a ti, ¿sabes? No te No gusta, te gusta. no, eso Si te es gusta hablar de la de música latina, ¿no? música latina, ¿por qué va a hablar de rock? Entonces, es un poco este rollo, ¿sabes? Mm, Saber a quién tú quieres hablar. Y claro, si va a hablar para determinado nicho, tú tienes que entender para saber lo que exactamente la gente quiere escuchar. Porque Internet, felizmente o infelizmente, no es tanto sobre ti, es un poco sobre las personas. mm, Lo que las personas tienen ganas de escuchar, de mm, mirar, de claro. ver, ¿sabes? Un Claro. O poco sea, esto. las propias plataformas ya entienden, ¿no? Qué es lo que las personas buscan, quieren mirar, quieren. Exacto. Y hablando de plataformas, por supuesto, es otro punto. Crear una cuenta. Tienes que crear una cuenta, pero antes de crear una cuenta, tú tienes que entender que cómo gustaría trabajar, porque cada plataforma trabaja de una manera diferente, tiene un perfil diferente. Tú quieres algo como más statement, por ejemplo, tal vez un Instagram. Si tú eres una persona más corporativa, no hace sentido estar en TikTok, que es más joven, un rollo más, ¿sabes? Sí, Fresh. más Entonces, fresco. corporativo, LinkedIn. Y entonces es elegir qué tipo de plataforma te gustaría trabajar. Vale. YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn o lo que sea. Y, y Y esto. una vez que eliges esa cuenta, entender, ¿no? Qué hay que hacer en cada una de Exacto. ellas, ¿no? En la cuenta Porque que. cada plataforma está dirigida para, digamos así, una comunidad diferente. Entonces, TikTok, por ejemplo, es una cosa más fresh, más orgánica, no es tan, es como más natural Mm, y más para jóvenes. mm, Claro, hasta ahora, pero yo veo que está se cambiando porque hay mucha gente ahí que no son tan jóvenes, están como se ya, conectando, se involucrando, porque quieren estar conectados, que para mí parece una cosa buena, estar conectado con los dos jóvenes es algo súper, súper importante, importante. porque ellos te van a enseñar tantas cosas, principalmente del tema de redes sociales, de digital. Total. A la hora de, una vez que ya decides en qué cuenta estar y tal, em, supongo que también es importante a la hora de crear ese perfil y esa bio y esa tal, también habrá un poco que definir unos puntos, unos pasos, ¿no? Claro, sí. Ah, imagina que yo siempre digo, imagina cómo tú ves los perfiles de las otras personas. Entonces, tú tienes que pensar cómo quiero que la gente me vea en las redes sociales. Entonces, antes de empezar, es importante elegir una foto que se enseñe lo que tú quieres enseñar, la historia que tú quieres contar.
Si tú quieres crear una marca personal, yo no recomiendo poner logo o cosas así porque parece un poco corporativo. Que sea una foto, que sea, depende de lo que Tuya en tú el quieres. negocio, Exacto. sí, pero más personal, ¿no? Exacto. Un nombre que sea fácil de Recordar. encontrar. Y no necesariamente Instagram hoy en día permite que tú ponga un nombre como, que no sea un nombre de verdad, Sí. como Paula Gago, educadora Iberia, o solamente educación Iberia, ¿sabes? Puede como jugar un poco con los algoritmos, Mm, poner en su nombre Iberia, porque va a buscar toda Iberia, ¿sabes? mm. En las búsquedas, education, entonces, Va a un encontrar nombre, por diferentes sí. puntos. Luego, la frase que se pone allí, tú tienes que poner algo que enseñe exactamente lo que tú quieres que la gente sepa. Entonces, una cosa importante es que la frase de su bio tienes que tener 6 hasta 8 palabras máximo. Esto es una técnica de marketing, porque tu cerebro, cuando ve 6 palabras que son palabras potentes, es como inmediatamente reconoce la información. Si tú pones más de 8 palabras, es como, es Ya, mucha cosa. Entonces, la información no llega como claro. debería. Y luego tener las informaciones como dirección, página web, porque lo que pasa es que yo como usuario, por Mm, ejemplo, cuando necesito arreglar mi pelo, cortar mi pelo, por ejemplo, tengo que, como tú sabes, yo ya mudé muchísimas veces, entonces nunca, ¿sabes? Tienes Es el difícil de encontrar a alguien, ¿sabes? De que te guste, te confianza. inspire. Exacto. Entonces, yo hago la búsqueda como cualquier persona eh, en Instagram, por ejemplo, y cuando encuentro, pasa Mm, algo que se pasa con toda la gente. No hay Ni una dirección. dirección, entonces, ¿de dónde Total, se ubica? totalmente. ¿Sabes? Está en España, está en Madrid, está Mm, en mm. Portugal, Me ha ¿sabes? pasado muchas veces, Eric, porque efectivamente creo que ahora las redes sociales son un buscador, o sea, creo que ahora Google Mm. e Instagram es donde tú buscas información de puntuación, de seguidores, de éxito, etcétera, y ir a buscar algo en concreto, encontrarlo, decir, ay, aquí, me encanta el perfil, me encantan sus trabajos, tal, tal. Buscar la dirección, el teléfono, no existe esa persona, o sea, no ser capaz de llegar hasta allí porque no hay nada de información. Exacto, Así que por favor, actualizar los que tenéis negocios, la dirección, el teléfono, exacto. o dónde os encuentran, ¿no? Efectivamente. Y si, Eso es importante. y si tú tienes un negocio, es importante tener un contacto ahí, ¿Mm? que sea un WhatsApp o algo así. Y claro, en la parte de página web, tú puedes utilizar recursos como, por ejemplo, Linktree, y hay Mm. otras maneras que tú puedes crear un enlace que te envía a otros sitios y tú puedes elegir, por ejemplo, aquí para contactar el WhatsApp, Mm. aquí en la página web, aquí Mm. un Diferente. blog o que sea. Totalmente. Oye, Eric, ¿y tú cómo conseguiste ser influenciador? Ya nos has dicho que todo el mundo tenemos ese poder, ¿no? Claro. Pero a tan grande escala como tú. ¿qué- ¿Cuál fue como tu Bueno, secreto? es que, como comenté, sabes cómo me di cuenta, sabes que todo se cambiando. Lo creo que fue como hace 8 años y yo empecé a estudiar, a buscar cursos de marketing digital, todo el tema digital. Lo que se pasó es que cuando tú buscas formaciones digital, es principalmente marketing, no es específico
para la parte de belleza, de peluquería. Entonces, a veces es un poco difícil como, ¿sabes? Ajustar, Engranar, sí, ¿sabes? ajustar. A las necesidades Necesidad. exacto, que tú tienes. Entonces, lo creo que hace como 2 años yo estuve en Portugal en una formación con un peluquero que hoy es mi amigo personal, que es un brasileño, que en todas sus redes sociales tiene como más de 20, creo que 22, 24 millones de followers, de seguidores. Entonces, yo me di cuenta en su formación que las cosas son más sencillas que imaginamos. Y luego, como él se quedó una semana en mi casa, en mi piso, entonces, por 24 horas en una semana, estaba ahí viendo cómo él Él. trabajaba y me di cuenta, mira, es muy simple. Es que nosotros creamos monstruos para cosas que son Son como más pajaritos. sencillas, No es más. un monstruo, ¿sabes? Por ejemplo, tú tienes que crear cosas que tú puedas sustentar. Si tú, por ejemplo, ah, necesito crear contenido. Es que necesito luces, necesito un monitor. No va a funcionar. Ya, Porque imagina toda vez que tú vas a crear un claro. contenido, Si buscas es exacto, el momento ¿sabes? Es perfecto, un poco cansativo y luego al final está como agotado y tal vez no es lo que cuando la grabas, gente busca, ¿sabes? ya, A veces la gente busca algo un poco más simples y que sea objetivo. Entonces, me di cuenta que básicamente tú tienes que crear una manera en su día a día, ¿sabes? Adaptar su día a día para que sea un hábito orgánico, ¿sabes? Una cosa simple. Por ejemplo, si tú trabajas en una peluquería o si tú eres un dentista, por ejemplo, tú tienes allí oportunidades infinitas de hacer contenidos. Una cliente, tú puedes grabar contenidos allí de diferentes maneras. Dentista, lo mismo, ¿sabes? Cada cliente es un mundo, caso un caso. diferente, entonces es como crear allí una manera que sea simple. Y claro, ¿cómo hacerlo? Es muy difícil si tú no manejas aún, ¿sabes? Como no es aún maestro, está empezando. Ya. Es difícil saber por dónde empezar. Yo siempre recomiendo que trabaje con guiones. Siempre. ¿Por qué? Porque es una manera de no se equivocar, de saber lo que necesito. Porque cuando tú trabajas con creación de contenido, tú tienes que tener recursos Claro. para editar, que es otra cosa importante que creo que a ti te gusta mucho este tema, ¿no? De La edición. edición, siempre le estoy preguntando. Me Exacto. aprovecho que le tengo de compañero y entonces es, Eric, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Ahora comentaremos también las Claro. plataformas de edición. Entonces es importante que tenga una guía, un guión para saber por dónde ir. Pero ¿cómo crear un guión? Es importante, por ejemplo, mirar. No digo copiar, pero se inspirar en la gente que hace las cosas que funcionan. Mira ahí un influenciador de tu nicho, de tu mercado, que sea una tienda de ropa, que sea un dentista, un médico, que sea. ¿Qué hace este profesional de una manera que funciona? Mira Sí. allí a los vídeos que tienen más visualizaciones, que tienen más audiencia, que tenga más comentarios de cosas así. Es una manera de saber que funciona. Entonces, intentar allí
¿sabes? Buscar informaciones Para para después crear ese guión, ¿no? exacto. Pero lo que digo, básicamente, lo que funciona, no importa si es en TikTok, si es en YouTube, que sea, lo que funciona en todas las plataformas y funciona incluso en un speech para una audiencia grande o que sea en la tele o que sea en cualquier sitio, es... Nosotros hablamos de eso, ¿no es verdad? Semana pasada Sí. sobre storytelling, que es contar Contar historias. historias, que es un tema que desde que imagino que nosotros como sociedad, como seres vivos, storytelling, contar historias, fue siempre algo que conecta a la gente, que involucra a la gente. Entonces, saber contar historias es importante. Y hay como una manera de contar historias, ¿sabes? Existe Con ese guión, exacto. Existen técnicas, ¿sabes? Para contar. Poderlas contar. Exacto. Yo creo que también la exigencia de las redes sociales, claro, o sea, se ha convertido en eso, ¿no? Que cada vez ves vídeos como más mejor hechos, con el móvil de última generación, con la cámara perfecta, con todo, y como que cada vez te vas creando más autoexigencia a la hora de crear contenido, ¿no? Y al final creo que eso es un error, o sea, sí que es bonito y bueno cada vez irlo haciendo mejor, pero creo que es importante empezar creando y cada vez lo vas perfeccionando más, ¿no? Y lo vas haciendo más bonito, más atractivo, ir estudiando qué funciona, qué no funciona, dónde encuentras una interacción, dónde no, ¿no? Porque muchas personas sí que me encuentro que me dicen, jo, es que no subo esta foto porque es que no la veo bien, no la veo bonita, ¿no? Ahí, ¿qué dirías? Yo diría, lo más importante es empezar. Empezar y hacerlo. Mejor hecho que no hecho. Totalmente. Porque si no haces, ¿verdad? nadie Y va a uno ver mismo nada. se va a dar cuenta de esa evolución, ¿no? Exacto. Es que tienes que empezar de alguna manera. Y luego, como tú comentaste, tienes que evaluar, ¿sabes? Que avaliar, evaluar. Sí, avaliar. validar, ¿no? Que exacto. funciona y que... Que funciona, que no funciona. Y, claro. Y crear. Empezar. Crear y crear. Para crear contenido, las propias plataformas te permiten hoy en día, ¿no? Pues eso, crear, por ejemplo, un reel, ¿no? Que es esos vídeos de la que te permite hacer una storytelling, como contabas, etcétera, de edición, ¿no? Pero ¿tú recomiendas alguna plataforma específica de creación de contenido que sea fuera de las propias plataformas de Instagram, TikTok, Facebook, etcétera? ¿Alguna plataforma en concreto? Las plataformas como TikTok e Instagram, por ejemplo, hay recursos ahí para que sea un poco más fácil para usuario. Pero si tú quieres hacer algo más desarrollado, ¿sabes? Que se puede trabajar con un poco más de tranquilidad, porque lo que pasa es, si tú utilizas la herramienta de las plataformas, a veces tú estás casi terminando el vídeo y algo se pasa, se bloquea y se pierde. Pierde todo y es un horror. Y luego a veces tú no tienes más ganas de rehacerlo. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, una herramienta que es específico para creadores de contenido, que es, la verdad es que es parte de TikTok, que es CapCut. Vale. Que ahí tú puedes editar todo, incluso te digo que es más fácil crear efectos y ediciones con CapCut que una plataforma, por ejemplo, profesional. Vale. Yo lo digo porque yo antes, que es una cosa
mía. Siempre me gustó mucho esa parte de audiovisual. Entonces utilizaba plataformas profesionales en mi ordenador. Pero con CapCut en móvil, tú Lo puedes hacer puedes... cosas que es muy difícil para hacer en una plataforma Vale. profesional. Y tú haces con clic. Pues yo a Eric lo que le digo mucho es que tenemos que enseñar a utilizar CapCut, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? CapCut, Porque puedes hacer de todo ahí, efectivamente. de todo, de todo. Y te digo, hay efectos que son increíbles, increíbles. Y no es, claro, en primer momento parece súper Súper difícil. difícil. La verdad es que es, porque Sí, si tú no conoces, es difícil. es un poco, no sabes por dónde Pero, empezar. ¿cómo empezar? Hmm. Mm, ¿Cómo Haciendo. haciendo, y claro, primero, grabando mucho, porque cuanto más se graba, Más recursos. más recursos, exacto. Segundo, ah, ¿cómo, cómo empezar? ¿Por dónde empiezo? Ah, no sé, YouTube. Busca en YouTube, porque en YouTube tú puedes elegir vídeo en tu idioma. Claro. ¿Sabes? Sí. No importa, siempre habrá alguien Que te enseñando. explique. Exacto. Y en español, en inglés, en portugués, hay como mucha gente haciendo contenido, creando contenido ahí, y tú Para puedes enseñar buscar cómo los hacerlo. básicos hasta los súper avanzados. Qué guay. Oye, Eric, casi se nos ha pasado el tiempo. O sea, Mentira. sí, verdad. Entonces sí que no quiero, o sea, bueno, aquí hay muchísimo porque tienes un mogollón de conocimiento, tu sabiduría es muy alta en todo este tema de las redes sociales y podríamos estar aquí un montón de tiempo. Pero sí que me gustaría también que antes de terminar el capítulo me dijeras aspectos positivos de las redes sociales y aspectos negativos de las redes sociales. O sea, qué es positivo y ¿Qué es para ti y negativo? qué es negativo para ti, Bueno, obviamente. para mí, un aspecto que es súper positivo, que cuando empecé a estar más activo, a crear contenidos, yo me di cuenta que yo soy por patrón una persona un poco, para algunas cosas, perezosa. Por ejemplo, salir de casa. Es que a mí me gusta mucho estar en casa, ¿sabes? Pero cuando tú tienes que crear contenido, estar en casa, no va a crear nada. Y crear contenido no es solo hablar o enseñar de cosas de trabajo. Otra cosa que es importante, mezclar cosas de trabajo con cosas un poco más personales para que la gente vea que hay un ser humano ahí. Porque gente se conecta con Con gente, gente. no con cosas. Entonces es importante este punto. Para mí fue un punto que me ayudó mucho para empezar a salir más de casa, ¿sabes? A visitar sitios diferentes. Por ejemplo, cuando yo vivía en Portugal, estaba siempre, no digo todos finales de semana, pero siempre intentando buscar nuevos sitios turísticos diferentes para enseñar en stories. Claro. Lembrando que stories no es por acaso que se llama stories. Perdón, te recuerda que storytelling, stories. Entonces, stories es algo que tú tienes que contar allí, una historia que tardará como 24 horas. Y el aspecto negativo, claro, hay de todo como en la vida real, pero en digital hay cosas que se amplifican. Por ejemplo, personas que son borde son mucho más en redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque esta gente cree que como tú no estás viendo, está allí en su sitio protegido y puede hacer lo que quiera, hablar lo que quiera. La verdad es que no. Existen reglas. Ya. Existen... Que nos límites, ¿no? Exacto. Que No no se se puede decir pueden... de todo. En fin. Bueno, entonces, cuando tú empiezas a, por ejemplo, a tener visibilidad
o un vídeo viraliza, tú tienes que tener en cuenta que cuando la gente habla mal, hace comentarios horribles, no es sobre ti, es sobre ella. Ya. Entonces, claro, es horrible escuchar cosas feas, principalmente de algo que tú estás Compartiendo con y, cariño, ¿no? exacto, de corazón. Entonces, es horrible, pero es sobre ella. Entonces, olvídate. Y ya. Es que nosotros, como seres humanos, siempre estamos enfocando en las cosas negativas. A veces son como 2, 3 comentarios negativos, pero hay allí Cientos. 150 comentarios positivos Ya. y nos enfocamos en los negativos. Y Ya. esto. Eso es lo malo. Súper interesante, Eric. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast, en este capítulo del podcast. Creo que nos has dado bastantes tips y bastante información para no ser invisibles y hacernos visibles. Y, hombre, es por dónde empezar, pero creo que lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces ya has empezado en este mundo y cosas pues como tu foto, tu bio, el guión, el tal, pues no lo controlas. Así que muchísimas gracias por toda la información. Seguidlo, como os he dicho, ericmaekawa.pro y nada, gracias por todo, Eric. Y Gracias nos vemos a ti. en la próxima, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y a todos los escuchantes, los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias una vez más por escucharnos, por vernos y nos vemos en la próxima. Gracias.